Un tema muy fascinante que es los sueños, Joseph, Freud y la Cábala. Por lo tanto, vamos a tener la oportunidad de analizar algo que nos atañe a todos, porque pues todos soñamos, muchos no sabemos, pero todos soñamos, y siempre ha sido un tema interesante tratar de comprender qué hay detrás de los sueños y qué significan los sueños en nuestra vida. Primero vamos a hablar un poco en un término médico, un término bastante más general, y vamos a hablar de la fisiología del sueño. De entrada podemos decir que una persona pasa una tercera parte de su vida soñando. Por lo tanto, pues algo que hacemos tanto tiempo debe de ser importante. Hay mucha gente que dice, no, nada más sueñas para reponerte, para cargarte energía y para poder seguir adelante, pero la realidad es que es tan importante el sueño para nuestra salud, tiene que ver con la restauración física que vamos a tener, con nuestro estado emocional, nuestra capacidad de aprendizaje, de memoria. Durante el sueño no nada más se relajan nuestros músculos y entran ciertas hormonas, se secretan más que otras. Es muy importante que la persona entienda que el sueño no es opcional, es una necesidad importantísima, y el promedio de una persona que debe de dormir es entre 7 y 8 horas. Claro que dependiendo la edad también cambia, porque los niños chiquitos duermen mucho y los ancianos duermen poco, pero el tiempo normal de una persona que debe de dormir son de 7 a 8 horas. Cuando una persona es deprivada de dormir, cuando una persona no la dejan dormir más de 1, 2, 3 días, la persona se psicotiza. Lo que significa es que se vuelve loca, empieza a ver lo que no hay, se vuelve muy irritable, puede entrar en una psicosis, en una depresión, hasta en una esquizofrenia. Por lo tanto, pues vale la pena tomarse en serio la disciplina del sueño, y por otro lado es muy interesante que nosotros entendamos qué es el sueño desde el punto de vista fisiológico. Nosotros en una noche normal tenemos varias fases y ciclos del sueño. Y básicamente cada ciclo dura aproximadamente entre 70 a 80 minutos. Por lo tanto, si una persona duerme 7 horas, tiene aproximadamente entre 5 y 6 ciclos. Y cada ciclo tiene diferentes fases. Como ustedes pueden ver en la pantalla, hay una fase que la persona está despierta con cierto tipo de ondas cerebrales. Cuando la persona se relaja, se empieza a adormecer. Después viene un tiempo que se llama el sueño ligero. Luego entra el sueño moderado. Entra posteriormente una etapa llamada la cuarta etapa, sueño profundo. Y para lo que respecta a esta clase, la última etapa del sueño, conocido como REM, que significa Rapid Eye Movements, o MORE, movimientos oculares rápidos, es cuando nosotros tenemos esta visión particular, que sentimos que estamos viviendo algo y que afecta totalmente nuestro ser, nuestros sentidos. Es como ver la televisión en vivo y estando nosotros presentes. Por lo tanto, de estos ciclos que estamos hablando, hay 4, 5 y hasta 6 ciclos iguales en un sueño, una noche de sueño normal. Desde un punto de vista fisiológico, pues a una persona le ponen electrodos y ven su electroencefalograma, y la persona tiene diferentes ondas cerebrales, depende qué actividades está haciendo. La primera, que es roja, es la onda beta, que es cuando la persona está despierta y hay un movimiento rápido, alerta, consciente. Cuando la persona se empieza a relajar, comienza a ver unas ondas que se llaman ondas alfas, que ya son más irregulares. Y las ondas teta, como ustedes pueden ver, que son de color morado, son las óptimas para la meditación y para captar ideas nuevas. Entonces hay muchísimo ahorita en YouTube y en diferentes fuentes que producen música con ondas teta para que nosotros podamos relajarnos y dejar de vivir en la vorágine del tiempo que normalmente vivimos.
Con respecto a esta clase, lo más interesante van a ser las ondas delta. Como pueden ver, son de color verde y están muy pronunciadas los picos de arriba y las mesetas de abajo. Cuando una persona está teniendo ondas delta, está experimentando esto, es cuando la persona tiene lo que se llama el sueño paradójico, sueño profundo o movimientos oculares rápidos. Muchas veces cuando vemos a un bebé dormir o a una persona dormir, vemos que de pronto sus ojos están como moviendo muy rápidamente. En ese momento es cuando la persona está soñando. Ahora, ¿todos soñamos? Sí. ¿Todos recordamos nuestros sueños? No. La realidad es que todos sí soñamos, pero hay gente que tiene mucho más abierto su canal de entendimiento o su conciencia con respecto a los sueños. Y hay gente que toda la vida va a pasar sin que se dé cuenta de los sueños. Por lo tanto, pues es muy interesante ver lo que tiene el judaísmo en general de decir de los sueños, porque se habla de los sueños en la Torá, se habla de los sueños en el Talmud, se habla de los sueños en el Zohar, y bueno, obviamente es un tema profundísimo que el día de hoy nada más vamos a ver aspectos mucho más superficiales, pero no por ello menos interesantes. La palabra sueño en hebreo se dice halom. Y es muy interesante y por eso llamé a la plática y traje a Freud. Porque halom significa sueño, pero la palabra ventana se dice halón, que se escriben muy parecido y muchas veces como palabras homólogas, la mem y la nun se combinan. Entonces, Freud siempre decía y siempre dijo que era muy importante poner atención en sus pacientes, en los relatos de sus pacientes y hacer caso en sus sueños, porque los sueños son una ventana a lo que es nuestro subconsciente. Como ustedes saben, Freud fue una persona sumamente seria, científica, etcétera, el padre del psicoanálisis, que básicamente se dio cuenta que la persona recibe información todo el día y toda su vida, y hay una parte de esa información que uno está consciente, que una persona puede manejarla para trabajar, funcionar, etcétera, etcétera, pero que realmente eso que estamos conscientes es lo que se llama el pico del iceberg o la cima del iceberg, y el iceberg, como ustedes saben, es mucho, mucho más grande, por no decir cientos de veces más grande que la parte que vemos, y eso significa que nuestro subconsciente tenemos mucho más información que normalmente no estamos conscientes de ella, por eso se llama subconsciente. Por lo tanto, llamarle a los sueños la ventana del alma es completamente adecuado tanto para el judaísmo como para la ciencia de Freud. Muy curiosamente, el Shoresh Halom, la raíz gramatical Halom, que significa sueño, aparece 48 veces en el Humash, en el Pentateuco, en la Torá, y aparece 7 veces, otras 7 veces, en lo que es el Naj, el Tanaj. Y hay una correlación muy interesante a esto, porque en general, aunque hubieron cientos de profetas en el pueblo de Israel, nada más se habla de 48 profetas masculinos y curiosamente 7 profetisas mujeres. Por lo tanto, hay que entender que, como dice el Tanaj, como lo dice el Humash, como lo dice el Talmud, el sueño es una 60ª parte de la profecía. Quiere decir, lo que soñamos no necesariamente va a suceder, pero hay una 60ª parte de profecía en el sueño. Es muy interesante ver, porque la parashá de esta semana que vamos a leer en Shabbat, la parashá Vayeshev, y la parashá Vayeshev habla de Jacob asentándose y empieza a hablar sobre Yosef. Es muy interesante porque en el Humash, en todo el Pentateuco, hay 10 sueños. Y de estos 10 sueños, 6 le suceden y tienen que ver con Yosef. Y 7 de estos sueños, de los 10, suceden en el periodo que estamos viviendo ahorita, que es en el mes de Kislev. Y el mes de Kislev es el mes de Sagitario, que están regidos por la letra Samaj, que tiene que ver con la actividad de soñar.
Por lo tanto, es muy interesante que entendamos lo siguiente. Dentro de las revelaciones divinas, dentro de la información que nos llega de los mundos superiores a nosotros, hay jerarquías. Y en número 1 está la profecía. La persona que es profeta, y por lo menos para que sea un profeta amití, un profeta verdadero en la Torá, tiene que ver una visión y esa visión se tiene que cumplir exactamente como la vio, sin ninguna modificación. Obviamente es el nivel más alto. El profeta más grande de todos los profetas obviamente es Moshe, el Moisés, conocido como la especlaria meirá, como el vidrio pulido, y abajo de él están los demás profetas, y abajo de la profecía hay una cosa intermedia entre la profecía y los sueños, que es la visión, también conocida como el Ruach HaKodesh, una visión como que Dios te da un destello, te hace ver una situación para prevenirte de algo o para avisarte de algo. Eso es un nivel todavía más alto del sueño. Y para todos nosotros, gentes normales, tenemos sueños. Y los sueños no se deben de tomar tan a la ligera, porque los sueños, de verdad, que tienen información sumamente valiosa. La primera cosa que quiero explicar es qué sucede, según el judaísmo, durante el tiempo que dormimos. Y para poder entender esto, es muy interesante saber que la primera cosa que hace una persona observante de la ley judía cuando despierta es decir estas palabras, que las voy a decir en hebreo y las voy a repetir ahorita en español, que es el Modea ni lefaneja, melejai bekayam, shehezarta binishmati behemla raba emunateja. Dice, agradecemos a Dios, Dios viviente, el Eterno, por haber devuelto dentro de mí el alma, que dice benishmati, con misericordia grande es tu confianza que devolviste esa alma. Esto lo que significa es muy importante, porque lo que significa es que cada noche nosotros ponemos nuestro cuerpo en un estado pasivo, en un estado tranquilo, y cuando nosotros minimizamos la energía del cuerpo y debilitamos la energía del cuerpo y los requerimientos del cuerpo, aparentemente nuestra alma humana, nuestra alma divina, nuestra alma espiritual, lo que nos hace ser humanos, que es la Neshama, se eleva y se desvincula parcialmente del cuerpo. Y en el tiempo que está desvinculada, pues el alma no está anclada y no está limitada por lo que normalmente es el cuerpo. El cuerpo está limitado por tiempo y por espacio. Yo ahorita estoy acá en el canal de Shomrim Laboker, no puedo estar en Rumania, no puedo estar en otro lugar. Estamos en la Ciudad de México a las 6:15 y no puedo estar en otro lado simultáneamente, pero mi alma sí. Aparentemente el alma de la persona parcialmente se desvincula, como vamos a ver a continuación, y cuando esa alma se desvincula puede ir a otros lugares. La pregunta es, ¿qué sucede cuando nuestra alma se desvincula del cuerpo? Y aunque sea una desvinculación parcial, porque bueno, la desvinculación total es la muerte, también por eso dicen que el sueño es precisamente una 60ª parte de la muerte. Y es por eso que cuando nos despertamos y decimos el Modea ni lefaneja, la primera acción que tenemos que realizar es lavarnos las manos, porque hay que quitar de nuestras manos, de las extremidades, particularmente de las falanges distales, tenemos que quitar esa pequeña tumá, esa pequeña impureza que deja ese rastro de haber separado nuestro cuerpo de nuestra alma, que es un poquito de la muerte. Cuando nosotros dormimos, según el judaísmo, nuestro cuerpo entra en un estado basal. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? La temperatura baja, la respiración se hace más lenta, y la temperatura baja, el ritmo cardíaco se hace más lento. Y por lo tanto, cuando se suprime aspectos de nuestro cuerpo, que es precisamente los aspectos de Malhut o de Nefesh, entonces nuestra alma, que añora estar expandida, logra elevarse. Entonces, como pueden ver en la diapositiva de en medio, que es muy linda, dice, con un corazón en la parte baja, dice Nefesh. Sabemos que Nefesh es el alma vinculada al cuerpo, el alma animal, el alma vital, el alma de la respiración, de los instintos.
y esa alma la tenemos como apaciguada, el alma animal, y posteriormente se sube al ruaj, que es el color amarillo, que parecen como pulmones, que precisamente la palabra ruaj significa viento. Y lo que significa es que se libera la presión que genera el cuerpo y nuestras emociones, y la parte que se eleva es lo que se ve en color azul, con una forma como de cerebro, que precisamente la neshama o el alma humana está vinculada a las funciones cerebrales de los hemisferios derecho y izquierdo. Entonces, lo que estamos viendo acá es que nuestra alma normalmente está como aprisionada dentro de un cuerpo. Cuando el cuerpo se relaja y se debilita, por lo tanto el alma, que no está limitada por el espacio y por el tiempo, puede subir. Y en el momento que va subiendo, como vemos en la última diapositiva, que vemos precisamente esta figura, se llama la escalera de Jacob, porque como explicamos en alguna clase anterior, explicamos que Jacob, cuando soñó con la escalera, él realmente lo que vio fue esta estructura y vio y entendió cómo se vinculaban los mundos. Como ustedes saben, Malhut tiene una relación íntima con el mundo de Asiá. Desde Gesed hasta Yesod, que es el Zeirampin, tienen una relación con Yetzirah, que es el mundo de la formación. Briah tiene que ver con Binah y Atzilut tiene que ver con Jochma. Por lo tanto, lo que sucede es que nuestra alma se eleva de Asiá a Yetzirah, de Yetzirah a Briah y de Briah a Atzilut. De tal manera que en el camino lo que va a ver es todo lo que hay en este mundo, lo existe a nivel físico, pero en los mundos superiores están a nivel conceptual y energético. Por lo tanto, nuestra neshama evoca figuras, evoca formas, evoca cosas que conoce, porque no tenemos otra manera de relacionarnos con ellas, pero lo que está viendo es la matriz de donde todo lo físico emana. Como hemos dicho en otras clases, el mundo físico es la manifestación de todo lo que existe en los mundos superiores, en raíces superiores. Por lo tanto, cada vez que dormimos, y esto es muy importante que lo sepamos, estemos conscientes o no estemos conscientes, cada noche es una oportunidad para visitar esa matriz de información, esa matriz de posibilidades, que en esa matriz es donde se hace todo lo que se representa y lo que se ejecuta en el mundo de Malhut, o se solidifica. Es muy interesante entender esto y relacionarlo con uno de los libros que quizás ustedes conozcan y que hemos oído, que es el libro del Sefer HaYetzirah. El Sefer HaYetzirah podríamos decir que es el primer libro de Kabbalah tal cual, como lo conocemos. Se atribuye a Abraham Avinu, a Abraham, nuestro patriarca, y se conoce gracias a Rabbi Akiva, quien lo trajo a conocer, al conocimiento de generaciones posteriores. Y es un libro muy encriptado, es un libro que tiene información muy compacta y muy poderosa. Y en el Sefer HaYetzirah hablan de cómo se creó todo. Y todo se creó, según el Sefer HaYetzirah, a través de las 10 sefirot, o las 10 enunciados divinos, los 10 Mahamarot, así se dicen en Ibrit. Y las 10 sefirot se manifiestan a través de las 10 veces que Dios habló. Así como que Dios decía, se hace la luz, se separan las aguas, se hace la vegetación, se ponen las luminarias. Cada cosa, cada aspecto que Dios hablaba, Él hablaba y las cosas se materializaban. Por lo tanto, dice el Sefer HaYetzirah, el mundo se creó con 10 sefirot y con 22 otiyot HaKodesh o letras hebreas. Como ustedes saben, el alfabeto hebreo es un alfabeto que comprende de puras letras consonantes y son 22 letras que son de la Aleph a la Taf. Hay algo acá muy interesante porque en esta clase que estamos hablando de Vayeshef, Vayeshef es la parashá
que empieza a hablar ampliamente de Yosef, este personaje tan lindo y carismático, José el soñador, José el guapote, etc. Pero es muy interesante que hablamos del número 22, que es un número que vamos a repetir en esta clase en diferentes ocasiones, porque en términos muy generales podemos decir que Jacob se salió de su país natal, de Canaán, de Israel, y vivió 22 años con Labán, que fue la semana pasada que hablamos de eso. Y muchas personas dicen, ¿por qué postergó tanto su regreso? ¿Por qué no fue, se casó y se regresó? Entonces, en esta clase vamos a entender algo muy importante. Él entendió que tenía que pasar muchas experiencias, y esas experiencias son 22 años, y precisamente dice el Talmud, y dice Rashi también, que él no se sentía preparado para enfrentarse con Esaú y con las cosas que le venían encima, porque la vida de Jacob fue una vida difícil, hasta que no nació su hijo Yosef. Es muy interesante porque en la línea que vamos a entender, aunque Jacob tuvo 12 hijos y los 12 hijos son parte del pueblo de Israel, son Am Israel, realmente Yosef viene a terminar el trabajo de Jacob. Yosef es la línea media del árbol de la vida, como pueden ver. Yosef es Yesod, que es la parte azul antes de Malhut, y Jacob es Tiferet, y está uno y está bajo el otro. Curiosamente, y obviamente como no creemos en casualidades y no se pueden creer en casualidades, y precisamente es lo que estudia la Kabbalah, las no casualidades, también Yosef estuvo fuera de casa y también estuvo sin ver a su papá esos mismos 22 años. Entonces, en pocas palabras, estamos diciendo que hay un espejeamiento entre la vida de Jacob, que está fuera de casa, fuera de ver a los papás 22 años, y está Yosef 22 años en Egipto. Y lo curioso es que durante todos los años que estuvo en Egipto, a pesar de que la mayor parte de tiempo estuvo preso y estuvo en cárcel y estuvo como esclavo, no tuvo nunca ninguna intención de contactar a su familia y avisarles cómo estaba él, si que estaba vivo, que estaba bien. ¿Por qué no avisó? Y parte de lo que vamos a tratar de entender, tanto en esta parashá como la parashá de la semana que entra, Dios mediante, es que precisamente requería de esos 22 años, al igual que Jacob necesitó esos 22 años, porque si ustedes entienden el árbol de la vida, ustedes ven Keter, Jochma, Binah, Gesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut, pero ustedes ven en todas las sefirot que están conectadas particularmente por unos canales llamados tzinorot. Y si ustedes notan bien en la pantalla, van a ver que cada tzinor o cada canal energético que conecta una sefirá con otra sefirá, precisamente tiene una letra hebrea. Y si ustedes cuentan el número de letras hebreas y de tzinorot que conectan todo el árbol de la vida, se van a dar cuenta que están contenidas 22 letras con 22 canales. Quiere decir, los 22 años de Jacob viviendo con Labán, es que Jacob se convirtió en la carroza de su árbol de la vida. Se volvió el eje central de la energía. Y lo mismo sucede con Yosef. Yosef está 22 años en Egipto, separado de su familia, para poder hacer su árbol de la vida sin ningún tipo de bloqueo. Ahora nos vamos a meter en un tema muy importante porque en la Masejet Brajot, que es un tratado del Talmud, que es la Masejet Bendiciones, particularmente en la Masejet 55, nos dicen cosas muy contradictorias de los sueños, lo cual pues mucha gente las estudia y dice, no, es que la verdad que los sueños no tienen ni ton ni son. Puedes soñar con algo muy relevante, puedes soñar con una tontería, puedes soñar con algo que sucede, algo que no sucede. Por lo tanto, es muy interesante entender esto, porque si tomamos en cuenta que lo que está pasando es nuestra elevación del alma, entonces tiene que ver mucho
el tratamiento que nosotros le damos a nuestra alma y nuestro nivel y nuestro grado de espiritualidad para entender si los sueños tienen información valiosa o no la tienen. Particularmente es contradictorio lo que dice el Talmud y por eso traje diferentes fuentes, no para entrar en dudas, sino para ver el aspecto paradójico típico que tienen los sueños. Primero que todo, algo suena como muy romántico, pero es muy lindo y muy interesante, y vamos a ir en esa línea, es que dicen que un sueño sin interpretar es como una carta que nunca se abrió. Entonces tú te puedes imaginar que estás esperando la carta de un ser amado, de un novio, estás esperando una respuesta, estás esperando un aviso que te aceptaron en la UNAM, un aviso que te aceptaron en un trabajo, y a lo mejor ese aviso fue enviado por el correo en una carta, y tú al no recibirla y no abrirla, no te enteraste. Entonces está el potencial sin que tú lo sepas. Por lo tanto, es muy importante saber interpretar sueños y es muy importante el concepto de las interpretaciones. En ese sentido, el Talmud nos cuenta que realmente los sueños trabajan y los sueños salen dependiendo de la interpretación que se les da, lo cual es para muchos como puede ser. La gente muy pragmática nos va a decir, bueno, pues porque la gente, si le interpreta una cosa, se predispone a eso y pues hace que sucedan. Pero yo quisiera llegar a algo mucho más profundo que eso. Y para eso les tengo que contar unas historias del Talmud, también muy interesantes. Cuentan que una persona fue y soñó un sueño impactante, de esos sueños que de verdad te acuerdas, porque hay veces que te levantas y dices, creo que soñé con esto, y en el paso del día se te olvida. Pero hay veces que tienes sueños muy claros y tienes sueños muy contundentes y que te acuerdas de los detalles, y este estaba acá y este vestía de este color, y sabes todos los detalles. Bueno, una persona sí tuvo un sueño y aparentemente fue a que se lo interpretaran. Y dicen que habían en Jerusalén 48 casas de intérpretes. Entonces él fue a cada una de estas casas y recibió 48 interpretaciones. Y dice el Talmud que a lo largo de su vida sucedieron las 48 cosas. Entonces es muy raro que de repente el Talmud, que es un libro tan serio, es un libro de halajá, es un libro tan sensible, de repente nos cuentas esas historias. Por otro lado, nos cuentan la historia, por ejemplo, de dos personas que fueron a ver un intérprete y uno no tenía dinero para pagarle al intérprete y por lo tanto pidió una interpretación y el intérprete le dio una muy mala interpretación y le dijo, fíjate que desgraciadamente lo que tú me estás preguntando es sobre una bodega que tenías cosas valiosas en ella, pues te tengo una muy mala noticia, todo se va a echar a perder y cuando llegues a ello vas a encontrar que todo se pudrió. Y se va triste y llega a la bodega y en efecto así es. Y otra persona que estaba junto a él fue y pagó por adelantado al intérprete y el intérprete le dijo, no, fíjate que tú vas a prosperar y tus campos van a prosperar y en vez de tener tanto producto vas a tener el doble o el triple de ese producto y así pasó. Entonces, este tipo de relatos nos hacen pensar como que los sueños son maleables, como que el sueño es una matriz maleable. Por otro lado, dice también el Talmud, en la misma Masejet, dice, no hay manera que un sueño sea completamente verdadero, así como hay zonas verdaderas, también está lleno de pavadas, lleno de información falsa. En los sueños podemos ver cosas muy reales y podemos ver cosas que son completamente irreales. Podemos soñar a gente que murió y verla como si estuviera viva. Podemos ver situaciones raras como una persona que tiene, por ejemplo, orejas o que tiene aspecto combinado entre una persona y un animal. Quiere decir,
tiene elementos muy difíciles de distinguir y es por eso que en el occidente, fuera de Freud, que empezó a poner atención en los sueños, la gente dice los sueños son una tontería. Sirve para que la mente descanse, para que te relajes y para seguir adelante, pero no hay verdad. Y la realidad es que no es necesariamente así. Les aseguro que todos hemos tenido algún sueño revelador de algo, algún sueño que se nos avisa algo, algún sueño premonitorio, y pues decimos en qué momento sí es profecía, en qué momento es verdad, en qué momento no es verdad. Por lo tanto, pues, como les dije, es muy paradójico y precisamente esto es lo que más quiero platicar con ustedes. Es sobre cómo es posible que el sueño sea maleable a la interpretación. Y precisamente en la parashá de esta semana vamos a analizar un poquito el sueño de Yosef, sus dos sueños, tanto el de las espigas como el sueño de las estrellas, y vamos a ver que él, Yosef, no es un profeta. Eso es lo más increíble de todo. Yosef no es conocido como profeta. Y ahorita vamos a explicar por qué no es profecía, la de Yosef. Jacob sí es profeta. Entonces, es muy interesante que veamos que la interpretación de los sueños tiene que ver mucho con cómo el sueño se va a ejecutar y cómo el sueño va a salir. Por lo tanto, dice increíblemente el Zohar que nunca cuentes tus sueños a una persona que te juzgará desfavorablemente, o que no te quiere, o que te envidia, o que te tira mala leche. ¿Por qué? Porque si tú tienes un sueño y se lo cuentas a alguien y esa persona da una mala interpretación, aparentemente el hecho de hablar, el hecho de verbalizar, como tenemos imagen y semejanza divina y Dios creó toda la realidad a través de 10 mamarot, de 10 enunciados, aparentemente el poder de enunciar las cosas hace que las cosas cobren realidad. Por lo tanto, cuando uno tiene un mal sueño, el consejo general es que no lo cuente. Es que no lo cuente y no lo interprete para mal. Que diga, no, estuve muy nervioso y no es nada. Y no se lo cuente a nadie. Por otro lado, cuando uno tiene un buen sueño, soñé que me gané la lotería, soñé que sacaron la vacuna del COVID. Claro que hay que contarlo porque queremos que eso suceda. Y como queremos que eso suceda, lo tenemos que contar a un oído amigable, un oído fiel, una persona que nos quiere, para que recaiga nuestro comentario sobre alguien, esa persona dé una buena interpretación y esa cosa suceda. La realidad es que los sueños pueden ser una experiencia reveladora y en este momento me es muy importante decirles, para los que no sepan, que siempre soñamos en el presente. La persona nunca sueña en el pasado o en el futuro. Siempre estaba yo en este lugar cuando vi a esta persona venir. Si ustedes analizan cualquiera de los sueños que han tenido, la persona cuando sueña lo está viviendo. Y lo está viviendo y lo está sintiendo. Y el hecho es que muchas veces sentimos sensaciones, emociones. En un sueño podemos llorar, en un sueño podemos reír. En un sueño podemos sentir dolor y levantarnos adoloridos del sueño. Es algo como que tu alma ve en manera real, como en una televisión, y tú estás siendo partícipe. La persona siempre es partícipe de ese sueño. Es muy raro que sueñes con algo y que tú no estés consciente de ti mismo. Tú siempre eres el que estás viendo esa escena, y eso es algo importante. Los sueños pueden ser muy reveladores. Hay mucho de profecía en los sueños. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que unos sueñan cosas que pasan y otros sueñan pavadas? ¿Cómo es posible que unos sueñen bien y de repente otros, por haber tomado, por ejemplo, una cena pesada? Hay mucha gente que dice, no cenes pesado y no tomes mucho vino en la noche, porque si comiste mucha carne vas a tener pesadillas. ¿De dónde surge esto? Ahorita lo voy a explicar.
cierto que el Zohar dice que los sueños tienen elementos verdaderos, tienen elementos falsos. Una vez interpretado el sueño, dice el Zohar, su significado puede suceder cómo va la interpretación. Y la prueba de que los sueños suceden de cierta manera y que pueden haber una postergación de que tarden en suceder, depende mucho de a quién se lo contaste y cómo te lo interpretó. Y lo vemos evidentemente porque Yosef, ahorita vamos a ver, Yosef tenía un deseo, le rogó a los hermanos, por favor oigan mi sueño, les ruego que oigan mi sueño. ¿Por qué? Porque él quería que sucediera, y ahorita vamos a contar su sueño. Y por lo tanto lo quería contar para verbalizarlo y para que pasen. Ahora, los hermanos lo toman a mal el sueño, y al tomarlo a mal, hacen que el sueño se tarde en ser realizado 22 años. ¿Qué hubiera pasado si los hermanos le hubieran tirado un poquito de buena onda a Yosef y hubieran dicho, bueno, es un joven, finalmente es un soñador, no pasa nada? A lo mejor sus sueños se hubieran realizado antes de tiempo. Entonces, es lo que quería hablar en ese momento. Por otro lado, muy importante tema, todo lo que es esta información que tenemos durante el sueño, todas las revelaciones que tenemos, dice el Zohar que están llevadas a cabo y están reveladas por el ángel Gabriel. El ángel Gabriel es un ángel del lado izquierdo, quiere decir, está Mijael, está Gabriel del lado izquierdo, y también nos cuenta la Torá algo que puede ser muy interesante. El día de hoy estaba platicando con mi esposo y le conté un poco la clase y nos dimos cuenta de algo muy interesante. Dicen que cuando una persona, la mamá de alguien, tiene un bebé adentro, dicen que el bebé, el producto, cuando somos bebés, cuando somos fetos intrauterinos, viene un ángel y nos enseña toda la Torá. Y cuando la persona va a nacer, ese ángel te da un golpecito acá para que se te olvide la Torá. Y obviamente la identidad de ese ángel sabemos que es el ángel Gabriel. Entonces la pregunta en general es, ¿por qué te la enseñan y luego hacen que se te olvide? Esto es un tema importante. Es un poco como los sueños. ¿Por qué te enseñan cosas y después normalmente se te olvidan? Hay una cosa muy similar entre el ángel enseñando al bebé toda la Torá, y después viene el olvido. Y lo mismo, subes a esa matriz increíble de posibilidades y te enseñan todas esas posibilidades y cuando regresas se te olvida. Y el concepto que tiene los Jajamim y que tiene este Midrash tan importante es porque la persona sabe la Torá y cuando la enfrenta la descubre. Y entonces no es algo nuevo para esa persona. Es como ya tienes esa semilla y por eso cuando te topas con esa verdad, sabes que es verdad. Hay un conocimiento a priori que sabe que ya experimentaste esa verdad y que eso es una revelación y que en esta vida vienes a descubrirlo. Y un poco así sucede con los sueños. Cuando nosotros estamos soñando, dijimos que nuestra alma, y quiero regresar un poco para que entendamos qué pasa en nuestros sueños. Cuando nosotros estamos soñando, dijimos que nosotros vivimos en Malhut, en la Sefirá última del árbol de la vida, en donde las cosas son materiales. Cuando nuestro cuerpo está en un estado basal, entonces nuestra alma puede elevarse. Y lo que nuestra alma va a experimentar es subir por esta escalera, por este árbol de la vida extendido, llamado la escalera de Jacob. Y por lo tanto va a haber cosas que tienen que ver con el físico, con las emociones, con los pensamientos y con revelaciones. ¿De qué depende que una persona suba, vea las revelaciones y pueda bajar y decir, soñé esto, esto va a suceder, esto fue una revelación? Es un tipo de disciplina, realmente es como una predisposición que tenemos y por otro lado es una disciplina. La gente que quiere tener esta disciplina
pues tiene que hacer cosas para tener un sueño que no sea pesado. Por ejemplo, si una persona cena muy pesado y una persona comió un mole en la noche, va a tener agruras y obviamente el cuerpo le va a jalar y le va a impedir elevarse su alma. Por lo tanto, los sueños de una persona que está enferma, que está pasando fiebre, que tiene dolor, cuando tienes fiebre o tienes dolor, tus sueños son de pésima calidad y están completamente alterados porque el cuerpo está jalando al alma y no permite esa elevación. Por otro lado, cuando en el día tienes problemas, se te echó a perder el refrigerador, te peleaste con la vecina, tienes una gotera en tu casa, se te olvidó pagar tu tarjeta de crédito. Cuando tú tienes problemas que te afectan tus emociones y te vas a dormir con esa afectación, pues evidentemente la calidad de tu sueño va a ser afectada porque no tienes tu árbol de la vida, tu escalera de Yakov limpia y lista, sino tienes puros bloqueos energéticos. Entonces la enfermedad puede ser un bloqueo energético, el estar demasiado estimulado por la computadora puede ser un bloqueo energético, el tener unos vecinos ruidosos te van a bloquear energéticamente, el tener un problema de predial te va a bloquear energéticamente. Por lo tanto, realmente es difícil saber si nuestros sueños son buenos o malos porque estamos muy afectados de nuestras emociones y de las cosas que suceden durante todo el día. Y lo importante de esto es que aquí lo que vamos a entender es que la gente que sí tiene acceso a este mundo de revelaciones, ya que pasaron por todo lo que es Nefesh, Ruach, Neshama, y ya están en el mundo de las revelaciones verdaderas, en el mundo de las posibilidades verdaderas, están visitando una matriz. Y la matriz es todas las posibilidades, como en la película Matrix, un poco este concepto de que hay todas estas posibilidades y tú cuando ves un sueño estás viendo múltiples posibilidades y dependiendo de tu estado espiritual, dependiendo de tu estado de kedushá, de pureza, etcétera, etcétera, es cómo vas a hacer bajar esta información que vistes en la matriz. Si tú en la matriz todos vemos cosas sorprendentes. El problema es que cuando queremos bajar tenemos todo tipo de bloqueos. Entonces aparentemente la gente que sueña y que tiene premoniciones y que tiene profecías, o alguien como Yosef que soñaba y que se realizó, y como Jacob que soñó y se realizó, y los sueños que cuentan en la Torá, fueron situaciones en donde no hubo ningún tipo de bloqueo energético. Entonces vamos a volver a platicar sobre la Parashá Vayeshev y particularmente sobre los sueños de Yosef. Nos llama mucho la atención porque la primera cosa que tenemos que entender es que Yosef era un joven de 17 años. Y cuando una persona es un soñador, es que es una persona que tiene muchas ilusiones. Entonces es muy normal que en los adolescentes tienen sueños de ser famosos y sueños de aparecer en la tele. Y tienen sueños de ser doctores o ser comerciantes o ser ricos. Es normal que la proyección de un joven, y la Torah nos dice que Yosef era un nar. Nar es un joven, guapito, metido en sí mismo, como cualquier adolescente. Y obviamente el papá en esta parashá vemos que le da prioridad a Yosef sobre los hermanos, y no por gran cosa. Es increíble, pero dice el Talmud que por 2 metros de tela el pueblo de Israel tuvo que bajar a Egipto. ¿A qué se refiere este Talmud? Se refiere a que esa batita multicolor que a lo mejor Jacob dedicó, se gastó un poquito más en esa tela que en la que le dio a los hermanos. Eso hizo que los hermanos se sintieran incómodos. Obviamente no podemos también no hablar de que Jacob amaba ante todo a la mujer que más amó fue a Rachel, y Rachel era la mamá de Yosef. Por lo tanto, realmente este niño era el niño esperado, aunque fue el niño 11 de 12, fue el niño que esperó siempre Jacob tener.
Por lo tanto, le dio un poco de alas el papá. Es como cuando uno a su hijo adolescente le dice, sí, vas a ser famoso, tírale lo mejor. Por lo tanto, ser un soñador es tener una ilusión y ver un potencial. La persona obviamente puede tener ilusiones irreales, pero como el papá fomentaba y le decía, eres inteligente y eres brillante y me encanta estudiar contigo y tienes esta cualidad y tienes la otra cualidad, aunado eso a la adolescencia, que es una etapa donde la persona empieza a vivir como un tipo de narcisismo y empieza a tener un deseo de vivir con él mismo y saber quién él es mismo, él comenzó a tener unos sueños. Y estos dos sueños que están en esta parashá, uno habla de las espigas. Dice, Yosef llamó a los hermanos y les dijo, les ruego que oigan mi sueño. Los hermanos ya se lo tenían medio atoradito a Yosef, están ya hartos de oír sus cosas y de su batita y de sus presunciones y de su narcisismo y de su egocentrismo, que era una realidad que lo tenía. Y les dice, estábamos en el campo juntando gavillas de trigo. Y de pronto las gavillas se pusieron en círculo. Y mi gavilla se fue al centro y todas las demás gavillas se inclinaron hacia mi gavilla. Los hermanos lo oyeron y como que se lo tragaron la información y lo oyeron. Y es muy interesante porque no dice la Torá que después de este sueño lo odiaron, sino hasta después del siguiente sueño. En el siguiente sueño vemos que Yosef les narra, dice, estábamos todos y éramos estrellas, cuando de pronto mi estrella se fue al centro y todos ustedes, que son estrellas, junto con el sol y con la luna, se inclinaron hacia mí, que yo era la estrella del centro. Entonces ahí ya los hermanos dijeron, a este lo odiamos, este que se cree. Entonces hay que entender un poco qué pasó aquí. ¿Por qué en el primer sueño no lo odiaron? Nada más así como decimos en español en México, se lo alucinaron. Dijeron, qué pedante. Y en el segundo ya lo odiaron. Entonces, esta es una explicación muy interesante que dice el Beis Halevi, que es Rav Yosef Soloveitchik, y explica, en el primer sueño, la realidad es que ellos no eran agrícolas, ellos eran ganaderos. Por lo tanto, era un producto de la tierra y aparentemente hablaba de un tema de cosas físicas. Entonces simplemente él se sintió que tenía más cosas o tenía más riqueza que los hermanos. Por lo tanto, pues los hermanos no les importó porque a lo mejor pensaron que era el tema de la bata, el tema del ketonet, el tema de la túnica. Y no envidiaron su parte física porque dijeron, bueno, si le tocó más, no vamos a criticar a mi papá por eso, etc. Pero en el segundo sueño, cuando él sueña con estos cuerpos celestiales y cuenta a los hermanos, entonces esto ya habla de algo espiritual, ya no algo físico. Y lo que más irritó a los hermanos es, ok, nosotros somos adultos con méritos, tenemos 30, 40 años, y tú eres un niño de 17 años, ¿qué quieres? ¿Ser nuestro líder? Y lo que más irritó a los hermanos es que dijo, y la luna y el sol también se inclinaban hacia mí. Entonces los hermanos dijeron, ¿qué quieres? ¿Que mi papá y la mamá también se van a inclinar hacia ti? ¿Tan grande te sientes espiritualmente? Y es cuando de plano lo odiaron y lo quisieron matar y lo vendieron. Menciono esto porque ¿por qué Yosef rogó que escucharan los sueños? Y obviamente aquí aprendemos muchas cosas. Rogó que lo escucharan porque cuando uno habla los sueños pueden materializarse. Muy importante un buen sueño o un sueño de proyección, o cuando tú tienes un sueño, contarlo a una persona que quieres. Porque cuando algo que tú dices recae sobre una persona que tú quieres, va a tener braja. La braja es la conexión entre el potencial de esa matriz con la realidad. Pero en cambio, él contándole el sueño a sus hermanos, los hermanos lo odiaron y le dijeron, ¿acaso quieres
que nosotros sirvamos a un escuincle? Y obviamente, pues, estaba muy fuera de lugar. Estaba muy fuera de lugar que hombres de 30, 40 años, papá, mamá, se inclinaran hacia él. Por lo tanto, ahí vemos el truco y el entendimiento que tienen que esperar 22 años para que él amerite verdaderamente ser su líder. Y la realidad es que así pasó. Después de 22 años, se quedaron sin alimento. Precisamente el alimento lo demuestra el sueño de los trigos. Y tienen que ir a pedir a Egipto comida. Y se inclinan hacia el virrey que desconocen que es Yosef. Y inclusive el papá acaba yendo a Egipto y aparentemente también le rinde pleitesía al hijo, pero por mérito. Por lo tanto, es un tema fascinante. Obviamente no tenemos el tiempo para explayarnos en esto, pero quiero que entiendan algo muy importante, porque a mí no me gusta y nunca me ha gustado que una persona, yo soy doctora, soy psiquiatra, y yo a todos mis pacientes les pregunto y les digo, cuéntame tus sueños. ¿Qué soñaste? ¿Sueñas? ¿No sueñas? Hay mucha gente que me habla y me dice, sueño siempre con lo mismo y me intranquila. Estoy intranquilo de esta situación. Sueño que me pierdo. Sueño que me pasa esto. Sueño que... Entonces es muy importante poner mucha atención a estos sueños y es muy, muy importante nosotros como papás y como educadores y en su momento también como doctores, poner mucha atención a los sueños y que sean verbalizados y que la persona tenga un cauce para expresar estas emociones que son tan importantes. Es muy importante verbalizar los sueños porque es una herramienta para que se cumplan. En el plano más bajo que vemos, me voy a venir para acá para que lo puedan ver perfectamente bien. Vemos el tetragramatón con el Yud, Kei, Vav, Kei. La Hei de abajo es el Olam Asiá. Y el Olam Asiá es el mundo de la verbalización. Quiere decir, para que algo esté presente en este mundo físico, es porque hubo una verbalización y la verbalización hace que se exprese físicamente esa energía en este mundo. En cambio, el mundo de Yetzirah es el mundo emocional, el mundo de Bria es el mundo intelectual y el mundo de Atzilut es el mundo de la conciencia elevada. Entonces, cuando una persona tiene un sueño y tiene un sueño particularmente bueno, es sumamente importante que lo verbalice. No me gusta la interpretación de sueños simbólicamente porque los símbolos tienen que ir contextualizados a la cultura de la persona a lo que soñó. Por ejemplo, si eres una persona muy apegada a la Biblia y sueñas con una serpiente, a lo mejor es terrible. Pero ¿qué tal si eres egipcio? A lo mejor es maravilloso. Si eres un mexica, es maravilloso porque es un símbolo de la serpiente emplumada, no tengo idea. El punto es que lo que sueñas tiene que siempre estar contextualizado a la cultura en la que vives. Por lo tanto, estos libros que hablan de si sueñas con huesos es malo, si sueñas con dientes es malo, esto y esto y esto y esto, eso es muy negativo porque no es una receta. No es una receta. El sueño es una revelación de un potencial que está revuelto. Y básicamente, cuando la persona lo verbaliza, tiene que recaer ese sueño en un ser fiel, en un ser honrado, en un ser que te quiere, para que la verbalización sea buena y así sea el outcome de eso. Encontré esta fotografía que se ve como un triángulo, que lo llamo un triángulo energético, y es un triángulo energético bien interesante y muy ad hoc a la situación que estamos viviendo. Las diferentes energías que vivimos, las diferentes energías emocionales, se volatilizan o se materializan. Y si pueden ver, la energía más baja, que es la energía negativa, es la que se materializa. Y esto es muy interesante porque vemos que las energías bajas son el miedo, el pesimismo, la apatía, la depresión, el remordimiento, la culpa, la vergüenza.
siempre que una persona está en energías bajas, le pasan cosas malas. ¿Y por qué le pasan cosas malas? Porque él verbaliza estas cosas y estas cosas tienen una energía baja. Los seres humanos tenemos que estar en energías altas, en energías elevadas. Las energías elevadas es el amor, la alegría, la aceptación, la empatía por otros. Este tipo de energías son altas. Por lo tanto, lo que esto significa es que cuando una persona, por ejemplo, tiene miedo de un perro, pues lo muerde el perro. Cuando una persona tiene miedo de chocar, choca. Cuando una persona tiene miedo de que un policía le ponga una multa, le pone una multa. Pareciera que uno atrae esa energía porque las energías bajas se materializan. Por lo tanto, cuando tenemos un mal sueño, nos callamos. Es tan importante el tema de los sueños y darle valor que hay una alajá que sale de Masejet Brajot precisamente, que dicen que cuando una persona tuvo un sueño terrible, un sueño de esos catastróficos que dices, vi a esta persona muerta o vi que me pasaba algo o vi un sufrimiento muy grande, la Torah recomienda que la persona tenga un ayuno para sacar y hacer como capará de lo que podría pasar. Y el hecho es que si la persona está muy mortificada, el único día que no se puede ayunar de todo el calendario es en Shabbat. Nada más en Yom Kippur, si cae en Shabbat, se puede ayunar. Pero cuando una persona tiene un mal sueño, está permitido hacer un ayuno en Shabbat con tal de anular el sueño. Entonces, tampoco nos podemos llamar y tomar el sueño tan a la ligera. Porque si está reglamentado que una persona podría ayunar en un día que es un día de satisfacción y de alegría, es porque la persona tiene que bajar esa energía y no energizar. Pero los buenos sueños hay que contarlos. Y hay que contarlos a los amigos, a los que nos tiran buena onda, a los que nos quieren, a los que nos juzgan para bien, a los que nos ven ese potencial y que no nos dicen, ay, son sueños de tontería y eso nunca te va a suceder, nunca. Al contrario, contarlos y que esa persona dé un buen y le diga, ya ves, yo sabía que te va a ir muy bien, yo sabía que te vas a ganar la lotería, yo sabía que vas a vivir hasta los 120 años. Y en el deseo de esa persona de materializar eso, es posible que se hagan verdaderos.